Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. La seguridad pública, un tema con muchas aristas, un tema que no se va de la agenda, aunque cambien las banderas políticas de quienes nos gobiernan. Un tema sobre el cual escuchamos opiniones que van desde una verdadera igualdad social lo calmaría todo, hasta tenemos que crear un centro de encarcelamiento que meta miedo y hacer juicios sumarios. Un campo fértil para la demagogia, para las acusaciones cruzadas y para etiquetar actitudes como de izquierdas o de derechas. Y claro está, un poderoso botín electoral. En el medio, también hay voces que proponen ideas nuevas, creativas, o que nos acercan experiencias internacionales. Hoy les proponemos conocer o profundizar sobre algunas de estas ideas y conversar sobre estos temas que atacan a la buena convivencia en el Uruguay. Hola Diego. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy contento de que estés en el programa. Diego es Diego Sanjurjo. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una especialización en políticas públicas, en criminología, en seguridad. Actualmente es el coordinador de estrategias de seguridad integrales y preventivas del Ministerio del Interior. Diego, gracias por estar con nosotros. Un placer, un saludo para ustedes y también para la audiencia. Diego, ¿qué te llevó a ti a especializarte en ciencia política con un enfoque en criminología, en seguridad? Bueno, mirá, la razón yo diría que es la urgencia del problema. Para los uruguayos la inseguridad se torna quizá un problema inaceptable y urgente. Yo te diría que más o menos en el 2007, 2008, 2009, por ahí. Pero en América Latina el problema viene de mucho más atrás. América Latina ya a principios de este siglo se torna en la única región del mundo, junto con el sur de África, en la cual la violencia y la delincuencia aumenta. En todas las demás regiones disminuye desde hace mucho tiempo, desde que tenemos registro Uh-huh. prácticamente. Es decir, el resto del mundo es cada vez más pacífico y nuestra región, junto con alguna otra, es cada vez más violenta, ¿no? Entonces, entre eso, por un lado, la urgencia del problema y que a mí yo siempre quise o sentí que quería ayudar a mi país, y el hecho de que siempre me gustó la seguridad, porque de niño quería ser policía, de hecho, Ajá. sí, sí. Bueno, creo que esa combinación fue la que hizo que ya cuando realizaba una primera maestría en políticas públicas, bueno, me decidí que ese era el tema en el que quería dedicarme para luego poder volver a Uruguay y ayudar a dar un salto de calidad en materia de política de seguridad. Pues muy bien, bárbaro. ¿Y cómo ves tú hoy la situación de la seguridad de Uruguay si la comparamos con otros países de la región? Y después vamos a ir hacia más lejos. Bien, si ahí tenemos un delito que es particular, que es el de los homicidios, que es del cual más hablamos en Uruguay, Uh-huh. que, que digo que es excepcional en el sentido de que Uruguay tiene una tasa alta de homicidios, que nos sitúa como actualmente el quinto país de la región con más homicidios por habitante. Tiene una tasa bastante más alta que la del promedio de la región y bastante más alta que la del promedio mundial. Y digo que es excepcional porque ese delito nos sitúa en una posición relativamente negativa, mientras que por otro lado hay una cantidad de delitos que sufren de manera desproporcionada los habitantes del resto de la región y que nosotros apenas sufrimos. Y cuando te digo esto me refiero, por ejemplo, a los secuestros, a la extorsión, a la corrupción. Son delitos de los que en Uruguay
hablamos de vez en cuando, pero relativamente poco, Ujú. que sin embargo han avasallado a la gran mayoría de los países de América Latina. Es decir, si hoy uno le pregunta, no sé, a un hondureño cuál es el mayor problema de seguridad, seguramente te va a hablar de crimen organizado y narcotráfico, pero lo va a asociar sobre todo a la extorsión, a las estafas, a los secuestros que sufren todos los días, lamentablemente, gran parte de los latinoamericanos, ¿no? Y eso, por suerte, en Uruguay todavía está lejos, no sé si se llegará en algún momento o no, pero bueno, Uruguay en ese sentido sigue siendo una especie de oasis junto con algunos otros países, pero tenemos una tasa de homicidios muy alta, como te dije al principio. Diego, ¿y a qué se atribuye esa característica excepcional que provocaría que tengamos un nivel de homicidios tan alto? A ver, ¿por qué tenemos más homicidios que otros países? Yo diría que es por una cantidad de razones de las que vamos a hablar en este programa. ¿Por qué no tenemos los demás delitos graves que tienen otros países? Yo diría que, bueno, que por suerte tenemos un Estado bastante presente, tenemos todavía ciertos parámetros políticos que nos hacen mantenernos dentro de la regla, es decir, una cultura donde todavía la corrupción, lo ilegal está mal visto, lo cual en otros países nunca se consiguió, mejor dicho, nunca se logró. Pero en general creo que la razón por la cual en nuestro país la inseguridad es un tema, es un problema, es porque todavía no lo encaramos como se debería encarar. Es decir, creo que esa es la diferencia entre Uruguay y España, por ejemplo. ¿Está bien? Por eso tenemos, bueno, algunos delitos bajo control, porque nuestra cultura, nuestras políticas públicas, nuestro Estado lo contienen, pero hay otras áreas donde se está desbordando el problema desde hace mucho tiempo porque no lo encaramos de la manera que habría que encararlo. Vamos específicamente sobre eso entonces. Nos interesa mucho tu experiencia internacional, tanto en tu formación como en tu camino de vida, para poder traer experiencias de afuera hacia aquí. ¿Qué sentís que se ha hecho en el mundo y ha funcionado que debiéramos traer aquí? Yo diría que aquí hemos dejado pasar muchos trenes hacia el desarrollo, Ah, digámoslo así, ¿no? ujú, En muchas áreas. Y muchas de esas áreas hacen que exista en Uruguay una población marginal en la cual la violencia es la respuesta a casi todos los problemas y que no tiene las condiciones como para sumarse al siglo XXI, por así decirlo. Es decir, la diferencia entre lo que hacen los estados latinoamericanos con lo que hacen los estados de países desarrollados es que encaran la seguridad desde un enfoque integral, interinstitucional, que conjuga la represión policial con esfuerzos preventivos e interinstitucionales. ¿Está bien? Es decir, en los países desarrollados, y vamos a quedarnos en España simplemente por decir un país que culturalmente es muy similar y que está al alcance de la mano, me parece a mí, si hiciéramos las cosas bien durante, durante varios años o quizá un par de décadas, ¿no? Eh, en España la seguridad no se entiende únicamente como un esfuerzo policial reactivo y represivo. No es que yo reacciono a lo que pasa en un barrio, ¿no? Hago allanamientos, encuentro droga, encuentro armas y mando presos a las personas y con eso acabó la política de seguridad. Se entiende que para que haya esos problemas tiene que haber un caldo de cultivo, tiene que haber unas causas directas o indirectas que dan lugar a esos problemas de violencia y delincuencia y por tanto se trabaja primero de manera preventiva con los potenciales delincuentes y luego de manera preventiva también con quienes ya cometieron delitos y que eventualmente van a salir en libertad nuevamente y son pasibles de cometer nuevos delitos. Es decir, se intenta prevenir la delincuencia en diferentes momentos de la vida del potencial delincuente y también del delincuente afirmado, digámoslo ujú. así, ¿no? Entonces, la policía es solo un actor más dentro de ese esquema, por así decirlo, ¿no? Pero a su vez, yo creo que en América Latina va mucho más allá de la política de seguridad. Es decir, la razón por la cual tenemos ese caldo de cultivo es porque dejamos pasar varios trenes, ¿no? Dejamos pasar el tren de la educación hace mucho tiempo, dejamos pasar el tren de, bueno, ¿qué hacemos con estos asentamientos que se están agrandando cada vez más desde hace
décadas, ¿no? Es decir, somos países en desarrollo porque no hemos logrado atajar ciertos problemas a tiempo y el siglo XXI, la posmodernidad, hacen que la velocidad de los cambios hacen que los trenes pasen cada vez más rápido, ¿no? Y en la manera en que no los encaramos a tiempo, estamos cada vez más lejos de ellos, más allá de que en otras áreas avanzamos, porque nuestra policía está más fuerte que nunca, por así decirlo, ¿no? No en este gobierno, todos los gobiernos fortalecieron ciertas políticas públicas y no pudieron fortalecer algunas, ¿no? Y bueno, esas carencias hacen que se termine desbordando en materia de seguridad pública. Eso es lo que yo te diría. Diego, cuando uno se reúne con gente querida y surgen temas relativos a la seguridad, uno, si tiene la suerte de tener un grupo de amistades con formas de ver la vida diferentes, también encuentra miradas distintas. Y aparecen estas frases que yo mencionaba en la introducción. Existen también distintas delincuencias, ¿no? Está el que roba por necesidad, está el que roba que siente que es la forma de destacarse en el barrio, o el que arrastra un trauma que le provoca una explosión violenta, está el narcodependiente, está el que tiene un dolor emocional por, no sé, su equipo o su novia o lo que sea, y son como muchos casos de delincuencias. Sobre algunos de estos se debiera de poder accionar, ¿no? Y seguramente se está intentando. ¿En qué estamos sobre estos aspectos? Bien, yo te diría que sí, es decir, nosotros tenemos, de vuelta, cuando hablamos en Uruguay en materia de seguridad pública, empecemos por ahí, ¿no? Nos referimos generalmente solo a la policía. Tenemos una policía bastante preparada, bastante bien armada, en todos los sentidos, no solamente en cuanto al armamento. Tenemos una policía que debe ser, sin duda alguna, de las mejores de la región, sin lugar a dudas, sin que eso signifique que no hay mucho margen de mejora en cuanto a la formación, en cuanto a los recursos humanos, en cuanto a las necesidades, los salarios, el capital humano, organización, etcétera. Pero en términos relativos estamos bastante bien. Si no tuviéramos a esa policía, el problema sería mucho mayor. Es decir, no Ujú. estaríamos hablando de 400 homicidios por año, estaríamos hablando de miles, seguramente, ¿no? Ahora, la policía, como te dije antes, lo que hace, lo que está demostrado que hace tanto en Uruguay como en el resto del mundo, por más que nuestros actores políticos y la ciudadanía muchas veces no lo visualiza así, es que logra controlar a la delincuencia. Esa es la palabra clave. La policía lo que hace es controlar a la delincuencia. El sistema penal lo que hace es controlar a la delincuencia. ¿Qué significa controlar? Controlar significa que es como si uno tuviera una olla a presión o uno tuviera una olla con agua hirviendo y uno le pone una tapa. ¿Está bien? Lo que logras es que no se desborde el problema. Pero el agua sigue hirviendo y sigue estando ahí el problema. Ujú. Por eso hay otras políticas públicas que son las que tienen que lograr que baje la temperatura del agua. Es decir, la policía no puede, ni en Uruguay ni en ninguna parte, no puede reducir el delito de manera sostenible en grandes territorios. No puede. Puede bajar el delito en Cerro Norte durante unos meses con mucha presencia policial. Eso puede hacerlo. Pero de manera sostenida en grandes territorios no puede. Lo que puede hacer es controlar a la delincuencia. Nosotros controlamos muy bien a la delincuencia, te diría. Cada gobierno lo controla mejor que el anterior. Ajá. Pero, pero, por ejemplo, no tratamos las adicciones, ¿no? O sea, ese delincuente que vos decís que delinque por necesidad, necesidad entendida, por ejemplo, porque no puede parar de drogarse, ¿no? Y aunque quisiera, no podría conseguir un trabajo porque no puede estar un par de horas sin consumir Sí, estupefacientes, o el hermano mayor de una familia que se desmembró. Casos así. por ejemplo, ¿no? Sí, hay casos, hay muchos casos, te diría que la mayoría de los delitos, de los delincuentes, de las personas que han cometido delitos violentos, donde necesidad y voluntad son difíciles de discernir, Ujú. ¿no? Es decir, puede ser que yo empiezo delinquiendo por necesidad, porque tengo hambre, pero luego me doy cuenta que eso me hace ser respetado en el barrio y por un tema de reconocimiento continúo una carrera delictiva, ¿no? O sea, generalmente van de la mano y es difícil discernir, ¿no? A su vez, una persona que hace años que se dedica a violentar a otras, bueno, no sabe leer ni escribir,
¿no? Y en el siglo XXI Claro. sus probabilidades de tener un trabajo son relativamente pocas, ¿no? Entonces, es muy difícil discernir ahí qué está detrás de cada delito. Lo que es seguro es que hay algunas situaciones a las cuales no les damos respuesta, ¿no? Es decir, esa persona que no sabe leer ni escribir, al menos de forma, de una forma que marcan los parámetros que implica saber leer y escribir, bueno, eso atañe a la mitad de las personas que tenemos presas en Uruguay, por ejemplo, La ¿no? mitad de las personas encarceladas son analfabetas hoy en Uruguay. Son analfabetas funcionales, sí, Qué dato, sí, no sabía. sí. Tenemos luego un porcentaje menor que no sabe ni siquiera escribir su nombre, por decirte algo, ¿no? Pero la mitad son analfabetas funcionales. Y la mayoría de ellas tienen un consumo problemático de estupefacientes, ¿no? Entonces, a esas dos problemáticas, por supuesto que tenemos una política educativa enorme en todo el país que busca darle respuesta, pero evidentemente con un 60% de personas, un 50% que no termina el liceo, y luego una cantidad enorme, miles, decenas de miles, cientos de miles, que son analfabetos funcionales y que no logramos que se reenganchen a la educación, claramente no les estamos dando una solución, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mismo vale para las adicciones, lo mismo vale para los problemas de salud mental, lo mismo vale para poblaciones marginales que no logran conseguir un trabajo, ¿no? O que no logran tener habilidades laborales. Es decir, el siglo XXI hace que las necesidades aumenten cada vez más, ¿no? Que aumente el estándar y nosotros, sin embargo, en esas áreas no logramos avanzar a la velocidad que precisamos avanzar. Y la policía avanza, pero la policía solo logra controlarlo, no logra reducirlo. Y nunca va a lograrlo, ¿no? Diego, te propongo que por unos minutos analicemos algunos casos que suelen surgir en las conversaciones acerca de otros países, y opinemos acerca de ellos. Por ejemplo, hace unos días conversábamos con amigos del Brasil que nos hablaban acerca del momento en el cual Brasil decidió militarizar su policía y entrar a las favelas a sangre y fuego para combatir los fenómenos de juego ilegal, prostitución y tráfico de drogas. Esta gente nos contaba que la experiencia de ellos, como ciudadanos de la misma ciudad en la que estaba pasando eso, es que lo que sucedió fue que el nivel de violencia global aumentó. Es como que a lo que la policía se endureció, también se endurecieron los delincuentes y se acostumbraron a un nuevo estándar de violencia. ¿Qué sabes del caso del Brasil, por ejemplo? Sé mucho porque es un caso paradigmático en la región. Es más complicado que eso, ¿no? A Y da ver. para conversar durante horas. En Brasil hubo varios intentos de pacificar las favelas, ¿no? Una cantidad. Brasil también hay que decirlo, es un caso muy distinto a Uruguay por muchas razones, ¿no? Pero Ajá. tiene amplias zonas del territorio tomadas por el crimen organizado, donde gobierna el crimen organizado, donde se da una gobernanza criminal que tiene una especie de negociación con el Estado. Es decir, el Estado apenas está presente en esas zonas y le permite, entre comillas, porque podría hacer una guerra que seguramente no ganaría, pero podría hacerle una guerra todos los días. Pero es muy importante esa aclaración, porque con muchas frecuencias en las charlas aparecen extrapolaciones hacia casos que no vale. Es decir, Eh, casos en los cuales el nivel de delincuencia o de violencia está lejos del de Uruguay. Sí, vale. Yo no te diría que no vale, porque todo enriquece siempre y cuando uno entiende los detalles de las problemáticas y de las políticas, ¿no? Bien, veamos. Brasil, como te digo, tuvo varios intentos a través de las décadas para pacificar las favelas. Evidentemente ninguno fue particularmente exitoso, porque si no, Brasil no sería un país mucho más inseguro de lo que es Uruguay Ujú. hoy por hoy, ¿no? Pero hubo algunos intentos que fueron particularmente negativos y otros que fueron particularmente positivos, ¿no? Los positivos fueron aquellos donde la policía y los militares y el Estado en general negoció con los delincuentes para, digamos, bajar los niveles de violencia y permitir que esa gobernanza criminal se mantuviese, pero sin tanta violencia, ¿no? De vuelta, es una situación que yo no quiero para Uruguay, Claro, porque ahí cuesta, ya cuesta estamos perdidos. imaginarlo, ¿no? Para nuestro país, llegar a como una especie de diálogo político con jerarcas de la delincuencia. Exacto, o sea, es una situación que yo no quiero que Uruguay a la que Claro. Uruguay tenga que llegar jamás, Pero ¿no? no obstante, a ellos les funcionó. Y sí, porque de vuelta, en América Latina hay países bueno, que tienen territorios enteros que le pertenecen, por así decirlo, o donde gobierna más la delincuencia que el Estado, ¿no? Entonces, ese tipo de negociaciones son necesarias.
Te diría que en la mayoría de los países de América Latina es el caso. Ajá. Tuvo otras etapas en donde lo que hizo fue, como tú dijiste, hacerle una guerra a el narcotráfico y a los grupos criminales, entendiéndolos como un ejército al que había que ganarle una guerra, ¿no? Ujú. Y ahí evidentemente no lo consiguió y la situación fue peor porque tuvo una escalada de violencia, sobre todo contra el Estado, que se salió de las manos. Es lo Ujú. mismo que pasó en ciertos momentos de México, ciertos momentos en Colombia. ¿Por qué? Porque se comete un error bueno, que a veces en Uruguay también lo vemos en ciertos discursos, que es entender al crimen organizado y el narcotráfico como un ejército de ocupación. Es decir, entender al narcotráfico como un ejército al cual uno le puede ganar, ¿no? Y eso es no entender lo más básico, que es que el narcotráfico es un mercado ilegal, ¿no? Es un mercado que funciona con oferta y demanda. Entonces, yo puedo perfectamente mañana, como tenemos hecho, sitiar Cerro Norte, hacer 40 allanamientos, como hicimos el mes pasado, meter presa a 40, 50 personas y la delincuencia va a bajar. Pero como lo que hay detrás no es un ejército, sino que es un mercado y hay una demanda que está ahí, hay una demanda de estupefacientes que se da en Cerro Norte, lo que va a suceder es que al día siguiente ya tengo a cientos de personas pensando a ver cómo puedo yo suplir esa demanda, ¿no? Y algunos de ellos se van a animar, van a abrir una boca y eventualmente, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, van a empezar a tirotearse con alguien que quiere también empezar a ganar plata con ese negocio, Ahora, ¿no? Diego, es interesantísimo lo que estás diciendo. Pareciera como que lo vemos suceder también. Entiendo claramente lo que estás exponiendo. Ahora, también aparece la mirada que te dice no, porque si fuéramos suficientemente fuertes, vendría el miedo, vendría el no me voy a meter en esto porque me va a ir mal. Es que no sucede eso, ¿verdad? No sucede y no puede suceder. Es decir, es de sentido común, tiene una lógica detrás, pero tiene una lógica detrás para quienes nos asustamos con las leyes y con la prisión. Es decir, para mí, para vos, para los escuchas de Radio Mundo y de tu programa, ¿no? Pasar una noche en el Comcar sería algo traumático de por vida, seguramente, ¿no? Le tenemos tanto miedo que por más rabia que yo le tenga a mi vecino, no se me va a ocurrir ir a matarlo. ¿Está bien? Más Comprendo. allá de cualquier consideración moral que pueda Comprendo. tener al respecto. Sí, sí. Tenemos en Uruguay y en todos los países del mundo una población distinta, personas que no tienen ese miedo, simplemente no lo tienen y no lo van a tener nunca. No está, ¿no? Entonces, en Uruguay, como hemos ido fortaleciendo y haciendo cada vez más eficiente, más efectivo nuestro aparato represivo, hemos ido siguiendo esa lógica que vos decís, ¿no? Es decir, haciendo que las penas fueran más duras, alargando las penas y fortaleciendo el aparato represivo, tenemos cada año más presos. Entonces, cada año más o menos tenemos 1.000 presos adicionales, ¿no? Lo cual habla de una política de seguridad represiva muy exitosa. Somos muy exitosos en eso, ¿no? Hasta el punto de que hoy Uruguay tiene 16.000 presos. Eso significa que Uruguay es el octavo país del mundo con más presos por habitante. Somos el octavo, ¿no? No ¿Qué nos quedan dato? muchos países por encima con más presos por habitante que Uruguay, ¿no? Y entonces lo que hay que plantearle a ese ciudadano es si el ciudadano realmente cree que en algún momento capaz que llegamos a 17.000, 18.000, 20.000 y que en algún momento ese número va a hacer que todos los delincuentes potenciales de Uruguay empiecen a tener miedo de ir a la cárcel. No va a suceder, simplemente La no experiencia es sucede. que no le pasó a ningún país que atravesó este camino, por ejemplo. No existe ninguna democracia en el mundo que en base a la represión pura y dura y el miedo que provoca la represión le pueda ganar a la delincuencia en el sentido de que se obtengan niveles aceptables de seguridad. Diego, en muchas conversaciones surge el tema de el caso de Bukele, como en algunos aspectos caso de éxito, quienes cuestionan, bueno, pero la realidad que afrontaba ese país era muy distinta de la de Uruguay. Eh, ¿Cómo es tu mirada acerca de el caso del gobierno de Bukele y su política de encarcelamiento? Mira, Bukele tiene una política de seguridad que es muy efectiva. Es muy efectiva y es similar, o sea, es muy efectiva porque es la misma política de seguridad que suelen aplicar todas las dictaduras.
¿no? Es la misma que teníamos nosotros acá durante nuestra última dictadura, es la misma que tiene Cuba, por ejemplo. De hecho, el primer país del mundo con más presos por habitante hoy es El Salvador y el segundo país con más presos por habitante del mundo es Cuba. Ajá, qué buen dato ¿Por ese. qué? Porque tienen la misma política, es la misma que tiene Corea del Norte, por ejemplo. Básicamente, ¿qué es lo que hizo Bukele? Suspendió los derechos civiles más elementales. Pero ojo, a veces uno dice esto y el escucha piensa, no le importa los derechos de los presos. No, no, lo que significa eso es que no le importa el derecho que tenemos todos a que tenemos que, para ser procesados, se tiene que demostrar que somos culpables. Comprendo. O sea, acá en Uruguay, si yo creo que vos cometiste un delito, lo que yo tengo que hacer es probarlo, la justicia lo tiene que probar. Y vos tenés un abogado defensor que va a intentar demostrar que vos no sos culpable, ¿no? Y un juez va a decir esta persona es culpable y vas preso. Eso es el gran desafío que tienen los sistemas penales de todas las democracias del mundo. Ujú. Las dictaduras no tienen eso. Yo te meto preso y bueno, si sos culpable va a bajar el delito, si no sos culpable hay una injusticia y qué pena, pero vos vas a estar preso, ¿no? Bukele hizo lo mismo, es decir, en Bukele desde hace 3 años ahora están suspendidos esos derechos. Vos no tenés derecho a un abogado y no tenés derecho a un juicio. Entonces, las 70.000 personas que metió preso Bukele nunca vieron a un juez, nunca vieron a un abogado, van directamente presos. Entonces, mientras que vos en Uruguay haces una denuncia y decís, mirá, hay una boca de droga ahí venden droga, y yo tengo que hacer todo un trabajo con fiscalía para realmente demostrar que ahí venden droga, allanar, encontrar evidencia, procesar a la persona, y todo eso me tarda meses. En El Salvador simplemente va la policía, mete preso a todas las personas que están en esa vivienda, y a lo mejor no había ninguna boca, pero van presas igual, ¿no? Entonces, es una efectividad impresionante, la misma que hay en Cuba, la misma que hay en tantas dictaduras, pero evidentemente es insostenible, incompatible con una democracia, ¿no? Porque además lo que nos muestra la evidencia en América Latina, y ya hace tiempo que se está viendo también en El Salvador, es que generalmente los gobiernos autoritarios empiezan de esa manera y luego los que van presos son los periodistas, después van los opositores y después básicamente no queda nadie para cuestionar al gobierno que luego se mantiene indefinidamente en el poder, ¿no? Que es también lo que estamos viendo en El Salvador, porque recordemos que lo acaban de votar de vuelta a Bukele, cuando en realidad la reelección está prohibida por la Constitución, ¿no? Entonces, El Salvador pinta bastante mal, lamentablemente. Me parece muy importante lo que acabas de decir y muy significativo. Entonces, tenemos que tomarle mucha atención a las patas preventivas. Y Exacto, porque vos fíjate, ¿no? Ese es el gran, esa es la gran lección que uno tiene cuando uno ve los números. Vos ves, yo tuve esta discusión con todos los 3 ministros a los que he podido asesorar estos últimos 5 años, ¿verdad? Vos les mostrás un gráfico de cómo aumenta los recursos materiales e humanos de la policía. Y ves que cada gobierno, año a año, desde que tenemos registro, ha ido incorporando a más recursos humanos y más recursos materiales, ujú, ¿no? Este gobierno, por decirte algo, en estos 4 años incorporó 4.000 funcionarios policiales, 1.200 vehículos, 7.000 cámaras. Es decir, cada gobierno cada año fortalece más el aparato represivo y eso se ve en que cada vez tenemos más personas privadas de libertad, ¿no? ajá, Y sin embargo, hay delitos que simplemente no bajan. Entonces, ¿cómo comprendo. puede ser? El problema es que estamos reaccionando al delito, pero no lo estamos previniendo. Ahí está la clave. Si nosotros lográsemos que menos gente quisiera delinquir y a su vez lográsemos que más personas que delinquieron no quieran delinquir más, ahí lograríamos cerrar esa brecha, lograríamos cerrar el círculo y hacer que la persona vaya presa, el que delinquió, pero no vuelva más. Y por tanto habría cada vez menos delito. Eso es lo que lograron los países desarrollados desde hace mucho tiempo. Cada vez menos delito, menos personas presas y por tanto al final también se hace innecesario un aparato represivo tan grande. Diego, en la primera parte hacíamos un gran diagnóstico de la situación y poníamos en valor la importancia de la pata preventiva. ¿Qué te parece si empezamos a poner sobre la mesa estrategias de prevención que te parezcan significativas, interesantes, experiencias de otros países, que te parezca que podríamos instrumentar
o ya estamos instrumentando aquí en Uruguay? Mira, yo creo que lo primero es entender esto que en estos últimos años hemos ido intentando instalar, la narrativa o el discurso que hemos estado intentando instalar desde el Ministerio del Interior, que es esto del enfoque dual, que es esto que hemos estado hablando, es decir, la idea de que la represión por sí sola simplemente no puede, no es capaz de reducir el delito a niveles aceptables y que por eso tiene que complementarse con una pata igual de fuerte, preventiva, donde está incluida también la rehabilitación de los presos. Ujú. Es decir, si no tenemos ambas patas fuertes, los esfuerzos de la primera pata, de la pata represiva, siempre van a terminar siendo estériles y al final van a ser insostenibles, además, que es lo que nos está pasando en Uruguay. No podemos seguir financiando un sistema penitenciario con tantas personas, ¿no? Entonces, lo primero es instalar ese, o sea, que digamos que tengamos de alguna manera un acuerdo social o político, por lo menos, o al menos que el siguiente gobierno y el que venga después entienda lo mismo, ¿no? Y nos permita pasar de una política puramente policial y represiva a una también preventiva e interinstitucional. Entonces, hay un primer, digamos, para lograr eso, una primera acción interesante sería tener una mesa de coordinación de seguridad interinstitucional donde estén sentados todos los actores que tienen que estar sentados. ¿Quiénes deberían ser los actores? Y bueno, por ejemplo, ¿no? Te voy a mencionar medidas concretas donde nos serviría mucho o sería un salto de calidad importante si lo pudiéramos organizar ya sentados en la mesa todos juntos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una deserción estudiantil enorme que en gran medida se da por la inseguridad. Es decir, A ver, en barrios críticos, en barrios complicados de Montevideo y otras ciudades, lo vemos en Uruguay y lo vemos en otros países del mundo, los niños, los adolescentes, entre las muchas razones por las cuales no quieren estar en el liceo, es porque no se sienten seguros. Es decir, porque dentro de esos liceos hay violencia. En los barrios hay violencia, pero en esos liceos hay más violencia todavía. dentro Entonces, de las instituciones. exactamente, sí, es decir, está todo lo que tiene que ver con el bullying, todo lo que tiene que ver con situaciones en las cuales el niño o el adolescente no quiere estar ahí porque se siente inseguro y que en otros países se ve exponencialmente agravado por balaceras, por delitos. Es decir, si nosotros abriéramos la caja en muchas de nuestras escuelas y liceos de contexto crítico, veríamos que hay niños a los que todos los días les roban, a los que todos los días les sacan la comida, a los que los molestan, etcétera, etcétera. Te pongo esto como un ejemplo, ¿no? ¿Un ejemplo de qué? De que la escuela, el liceo, como es una herramienta clave para la ciudadanía y para el desarrollo, tiene que ser el lugar más seguro de los barrios carenciados. Es decir, ahí un niño no puede sufrir violencia, ahí un adolescente no puede sufrir violencia. Entonces, desde el Ministerio del Interior estamos trabajando en un programa con una consultoría internacional para lograr dos cosas. Por un lado, que las escuelas pasen a ser lugares particularmente seguros, es decir, que haya policías o guardias privados en cada escuela, pero a su vez también para que dentro de las escuelas, dentro de los liceos, se hable con los chiquilines, se trate como un contenido más todo lo que tiene que ver con violencia doméstica, violencia en los barrios, violencia en el ciberespacio, todo esto, ¿no? Claro, una cosa es que lo haga yo desde el Ministerio del Interior y le pido ayuda, digamos, o le pido cooperación a la ANEP. Otra cosa sería que la ANEP esté desde el primer día sentada en la mesa y que entendamos que esos liceos, esas escuelas, no pueden ser lugares donde ocurran delitos o donde entre gente que no corresponde al liceo o donde suceden diferentes tipos de violencia, hay algo ¿no? importante igual en lo que estás mencionando. Estamos hablando de, por ejemplo, una estrategia que estás mencionando en cuanto a, digamos, desviolentar el espacio educativo, reducir el nivel de violencia del espacio educativo, pero también tenemos que indicar que esto es posible porque aún en los lugares de, digamos, mayor dificultad hay presencia de una escuela que funciona, con maestras y maestros que llegan a trabajar en ella todos los días. Pareciera que en eso estamos distintos que muchos países de América, como decías tú, en los cuales ya hay territorios que están entregados al ámbito criminal, ¿no? Pero Sin claro, duda. sin duda que tenemos una infraestructura de base que tal vez podamos
utilizar para reactivar esto y empezar a revertir. Ahora, siempre tendemos a cargar las tintas sobre la responsabilidad del Estado en esto. Y siempre es así. Es decir, en otros países también está la familia que falló, que se desmembró, que perdió una cultura del trabajo. ¿Y de eso también son responsables los Estados? A ver, si son responsables o no, lo definimos los ciudadanos, ¿no? En una democracia, básicamente. Es decir, uno podría decir que no, podría decir, bueno, si la familia está desestructurada, bueno, qué pena para el niño y el adolescente. Creo que dado que eso está probado, que no va a llegar a ningún buen puerto, porque no va a cambiar la situación, creo que está bien que nosotros digamos, bueno, estamos pagando impuestos para que alguien ayude a arreglar esta situación, Ahí ¿verdad? sí, entiendo, Eh, perfecto, bien. entonces, ahí me voy a otra posibilidad, ¿no? Hacemos, por ejemplo, hacemos un allanamiento, metemos presos a un montón de personas. ¿Qué pasa con los niños y adolescentes de esas personas que son procesadas o aunque no sean procesadas, que están vinculadas al delito, Sí, ¿no? son familiares. Lo hemos visto en algunos allanamientos que uno ve que los vehículos policiales están llevando a personas que son delincuentes y en la misma imagen de pronto se ven niños en la vereda que no entienden lo que está pasando. ¿Y eso qué va a pasar en los próximos? ¿Cómo es la semana siguiente de esos niños? Bueno, lo que nos muestra la evidencia, tanto en Uruguay, porque ya se ha investigado esto, como a nivel internacional, es que el niño, el adolescente que tiene padres o tutores o familiares directos involucrados en el delito, las probabilidades de que ese niño o ese adolescente siga en el mismo camino son casi totales, son más del 90%. Pensé que era la Entonces, inversa, que de repente por reacción o por miedo a ver eso que le pasó a su ser querido, decidiera no. voluntariamente ir por otro lado. No es lo que pasa. No. A ver, eso puede pasar en una clase media o para arriba, ¿no? Pero en una situación de marginalidad, como suele ser la de nuestras personas que cometen delitos, es casi seguro que ese niño adolescente en unos años, a los 13, 14, 15, 16 años, empieza a delinquir y luego el resto de su vida va a ser entrar y salir de prisión y morir muy joven, como le pasó al padre y al tío y al abuelo, Qué ¿no? horrible. Entonces, por eso, vuelvo a lo anterior, por eso en otros países desde que se sabe esto, se dice, bueno, a ese niño, a ese adolescente, el Estado, la sociedad, no lo puede dejar transitar el mismo camino. O sea, ese niño, ese adolescente, no puede dejar de ir a la escuela, no puede dejar de comer, no puede dejar de tener una asistencia psicosocial, ¿no? O sea, ese niño no puede seguir el mismo camino porque ya sabemos que lo va a seguir, ¿no? O sea, es un tema simplemente de tiempo en la mayoría de los casos, por más que estoy generalizando y siendo injusto con algunos niños, ¿no? Pero en general es una cuestión de Sí, tiempo es hasta que ese estadístico lo que niño estás planteando. empiece a delinquir de vuelta. Ujú. Entonces, yo tendría que estar, para tener una política de seguridad eficaz, yo tendría que estar sentado en una mesa con gente del MIDES, con gente de la Junta Nacional de Drogas, con gente de la ANEP, para decir que cuando voy a tener ese allanamiento, tengo que saber ya, apenas ocurre el allanamiento, qué niños, qué adolescentes están asociados a ese allanamiento y ese procesamiento que acabo de hacer y cómo meto a todo el Estado dentro de esa casa, En eso ¿no? todavía no estamos bien, Diego. Tú estás en el ministerio. ¿Tenemos para mejorar en ese aspecto? Y sin duda que sí, sin duda que sí. Y mira que yo hago estas consideraciones y hay veces que naturalmente quien está trabajando en el INAU, por ejemplo, podría entenderlo como una crítica. No, no, no es una crítica, o sea, todo el mundo hace el mayor esfuerzo posible, pero nuestras políticas están lejísimos de ser lo que ya son en otros países desde hace mucho tiempo. Sí, pero Es decir, noto que en están otros, las políticas. Es como que a veces pareciera cuando escucho y recibo el discurso y la conversación con gente que está en los roles de acción, que son temas de coordinación muchas veces, pero no es que no están las estructuras. sí, sí. A ver, siempre las estructuras están muy tensadas, y les faltan recursos, pero ¿por qué les faltan recursos? Porque hemos dejado que el problema creciera tanto, ¿no? Y seguimos haciendo siempre lo mismo, esperando resultados diferentes, y llega un momento donde cualquier oficina no da abasto para el problema que tiene, ¿no? Entiendo. Pero de vuelta, en otros países, lo estuve visitando hace 2 meses estuve en Alemania, invitado por el gobierno alemán, visitando ciertas políticas o ciertos programas, tienen oficinas donde hay trabajadores sociales, policías y gente, psicólogos, por ejemplo, que lo único que hacen realmente es trabajar de manera coordinada para ver cómo evitar que esos niños y adolescentes
con familiares asociados al delito no sigan el mismo camino. Es decir, diferentes Sí, sí, estamentos del Estado, o desactivadores. profesiones, mejor dicho, en una misma oficina, con un mismo expediente, viendo si, haciendo el seguimiento de Pepito, que es el hijo de no sé quién, que está preso, y cómo hacemos para que Pepito tenga todo lo que precisa para no acabar en la misma situación, Diego, ¿no? hablemos de lo que has, de las experiencias referidas a la desactivación de procesos criminológicos, porque por un lado está todos los casos que podríamos entender como más de difícil acceso, cuando ya venimos de una familia que se cometen delitos con frecuencia, que el estilo de vida de la familia no tiene hábitos de trabajo, pero también hay una enorme cantidad de delitos que los vemos suceder y que tienen origen pasional, de repente por el lado del amor, por el lado del deporte. ¿Se puede trabajar con la policía o con otras estructuras para tratar de mejorar estos temas de convivencia antes de que desemboquen en delitos? ¿Hay experiencias en el mundo en esto? Hay experiencias. A ver, hay que decir también que, a ver, es difícil a veces hablar de estos temas sin caer en algún problema, porque bueno, a veces lo políticamente correcto termina dominando todas estas discusiones, ¿no? Entiendo, entiendo Eh, claramente. ¿Por qué te digo esto? En Uruguay tenemos actualmente vigente, nadie lo sabe, nadie se acuerda, pero está vigente una emergencia nacional de violencia basada en género. Está vigente eso desde 2019, Ujú. ¿no? Sin embargo, nuestras mujeres asesinadas son el mismo número que había hace 30 años. Es decir, en Uruguay el problema de la violencia letal, sobre todo, es un problema que atañe a hombres. Es decir, son los hombres, las víctimas hombres y los agresores hombres que han ido creciendo año a año, mientras que las víctimas mujeres siguen siendo las 20, 30 por año que teníamos en 2005 Ah, y en 1995. mirá qué dato eso. O sea que Una la realidad. cantidad de asesinadas mujeres están en un nivel de constante y ha aumentado en hombres en particular. Solo Ajá. en hombres ¿Y a qué se y sobre todo atribuye? hombres en Montevideo, es decir, los homicidios desde el año de los años 90, lo que ha aumentado son los víctimas hombres en Montevideo. Ajá. ¿Bien? Por otro lado, eso no significa que no haya un problema de violencia doméstica e intrafamiliar enorme que se refleja en 30.000 denuncias por año, más o menos, Ujú. ¿no? Ahora, ahí la policía tiene particularmente poco que hacer. Es decir, los delitos que suceden dentro del ámbito privado y los delitos que suceden entre personas que se conocen, Claro. que tienen una relación y que por eso tampoco piden ayuda de antemano, Se ¿no? conocen, se abren la puerta, sucede puertas adentro, desde la policía, difícil, Muy difícil, ¿no? Muy comprendo. difícil. En Y el por mundo supuesto que entero, esto eso es así. políticamente es muy difícil de decirlo, es difícil decir, mira, me estás responsabilizando a mí por cosas que tengo poco para hacer, pero es real, tienen pocas cosas para hacer, Y pasa ¿no? en Es todo el decir, mundo, no es solo Uruguay. no es solo en Uruguay, tenemos en todo el mundo cada año más denuncias de violencia, o no en todo el mundo, pero en gran parte del mundo tenemos más denuncias de violencia basada en género, de violencia doméstica, dependiendo de qué es lo que uno está analizando. En general, lo que se considera a nivel mundial es que no es que el fenómeno se esté agravando, sino que lo que cambia es la actitud frente al fenómeno y la actitud a denunciar, ¿no? Es decir, Entiendo. seguramente son cada vez menos los hombres que tienen actitudes machistas y los hombres que cometen violencia contra mujeres, por ejemplo, o que cometen violencia contra niños y adolescentes, seguramente son cada vez menos, pero sin embargo hay, por suerte, una mayor proactividad para denunciar, para no tolerar el problema bueno, para pedir auxilio, Entiendo. básicamente, Pero ¿no? decías que aumenta en forma mundial la cantidad de hombres. ¿Y ahí qué parámetros son los que juegan? ¿Narcodependencia? Te hablaba yo de las pasiones. ¿Cómo es ese tema? A ver, la violencia y el delito, los delitos violentos y la violencia son cosa de hombres a nivel mundial y en todas las sociedades que jamás se han estudiado. Es decir, nunca se ha estudiado una sociedad en ningún momento del tiempo donde no sea la enorme mayoría de los delitos violentos y la violencia cometida por hombres. De hecho, hoy el 94 por 95% de todos los asesinatos a nivel mundial los cometen hombres, ¿Qué ¿no? dato? Y
En Uruguay el 90 y creo que es el 93% de los presos son hombres y eso es representativo de todos los países del mundo, ¿no? Eso tiene muchas razones, tiene razones culturales, económicas, hay muchas razones. Hay una que también es biológica. Los hombres tenemos mucha más testosterona que las mujeres Ujú. y eso hace que seamos mucho más impulsivos y mucho más violentos, Ajá. sobre todo entre los más o menos 15 años y los 35 años. Ahí es cuando a nosotros se nos aumenta de manera explosiva la testosterona, se nos va para arriba esa hormona y es cuando estamos sexualmente activos, por supuesto, es la hormona sexual, es lo que permite que la raza humana se perpetúe, por así decirlo, pero a su vez somos mucho más impulsivos y mucho más violentos, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que es en esa edad cuando los hombres cometen mucha violencia y después de esa edad baja en picada nuestra proclividad a cometer violencia. Y eso lo vemos también en las cárceles. Es decir, la persona que sale de la cárcel con más de 35 años, con más de 40 años, y ya es improbable que vuelva a prisión por un nuevo delito. Ah, reincide menos. Mucho menos. Qué interesante ese dato. Muchísimo. Quien sale de prisión después de esa edad, reincide menos. Vamos a entrar un poquito a ese tema, si te parece, Sí, a sí, sí. nuestro déficit a nivel carcelario. Hay quienes celebran que la población carcelaria sigue aumentando, hay quienes obviamente sienten que eso es síntoma de un éxito a nivel de estrategia represiva, pero trae aparejado un enorme problema, que es lo que sucede puertas adentro de las cárceles. ¿Te parece que estamos a las puertas de un gobierno que decida hacer una inversión en cárceles que haga a la calidad de la rehabilitación? Mira, yo creo que las cárceles son la Son clave la de la clave. seguridad pública. Sí, sí, mi experiencia internacional, yo tuve la suerte, por suerte, de poder trabajar, haber podido trabajar en muchos países, más allá de no solamente estudiarlos desde afuera, ¿no? Ujú. Eh, Creo que si tengo que decir, bueno, ¿qué diferencia un país exitoso en materia de seguridad de un país inseguro? Yo te diría que es las cárceles. Diego, y todos sabemos que la preocupación por las zonas de contexto crítico tiene que ser enorme para todos los gobiernos, que la preocupación por la calidad del sistema carcelario y su capacidad de rehabilitación tiene que ser enorme para todos los gobiernos, pero el mundo de la calidad de las cárceles, ¿es una emergencia? Sin duda que es una emergencia. Es una emergencia, sobre todo porque es la clave de nuestra inseguridad. Por eso es una Ajá. emergencia. Es decir, hace unos años, hace 20 años, las cárceles estaban en una situación también calamitosa, pero el problema de la inseguridad pública no había crecido hasta los niveles en los que creció en estos últimos 10, 15 años. Entonces, no era tan urgente. Hoy es todavía más urgente porque, de vuelta, para mí es la clave de la inseguridad pública, ¿no? Eh, Vos decías antes, ¿no? Hay gente que festeja que tengamos tantos presos, ¿no? Claramente nunca se puso a pensar en dos cosas. Primero, el costo que tiene eso, y Claro. segundo, el costo económico, Ujú. y segundo, que la persona que le está robando en la calle todos los días, la persona que está matando todos los días en algún barrio de la periferia, y la persona que duerme en su calle, esas tres personas ya pasaron por prisión una o varias veces y salieron peor de lo que entraron. O sea, esa conexión es la que muchos ciudadanos no entienden. Y la otra es que no saben el costo impresionante que tiene esto para las arcas públicas. Es decir, cuando vos vas al supermercado en Uruguay y es carísimo, entre otras cosas, es porque cada preso nos cuesta alrededor de 40.000 pesos por mes. Cada preso. Simplemente para que no se escape, ¿no? Tener 16.000 personas y que no se escapen es muy caro en materia de infraestructura, de personal, de Comprendo. recursos, Claro. ¿no? Carísimo. No, y todavía, esto es lo más triste, es mucho más caro si pensás en los resultados que obtenemos, ¿no? Porque esa persona va a salir peor y va a entrar a los pocos meses o a los pocos años, va a entrar de vuelta por un nuevo delito, ¿no? Di- Entonces, Digo, quiero matar un prejuicio, a ver si es sí, posible o si no se puede matar. Capaz que está bien explicado el prejuicio. Em, Hay gente que dice, es inútil intentar rehabilitar porque salen y delinquen de nuevo. ¿Es mentira o es verdad? Es decir, ¿existe una rehabilitación eficaz? ¿Es posible?
por Claro. supuesto, sí. Es decir, en Uruguay, para que veas la, la- cómo nos cuesta entender lo básico de esta área de política pública, hasta el año 2022 nunca habíamos medido la reincidencia. Recién en 2022 por primera vez No se hicimos todo medía. un estudio a nivel del Ministerio del Interior que implicó agrandar las bases de datos, actualizarlas, una cantidad de dificultades operativas. Por primera vez medimos la reincidencia delictiva. Y ahora sabemos que de cada 10 personas que salen libres, 7 vuelven a prisión por un nuevo delito antes de los 4 años. ¿Está bien? O sea, el 70% de los presos vuelve a reincidir. Qué cifra Y preocupante. de los 3 que no vuelven a reincidir, la mayoría tienen más de 45 años. Es lo que te dije antes. Claro, Llega una cierta edad comprendo. donde la persona o se muere, en muchos casos, o cambia de vida porque tiene una familia, porque no quiere seguir así, porque no puede seguir así, porque simplemente ya no aguanta más lo que estaba haciendo antes, ¿no? Ahora, como vos decís, hay muchas personas que creen que como en Uruguay las personas reinciden con tanta facilidad, no hay alternativa. Y claro, eso sería solamente mirar a los países donde eso no sucede para entender que eso se puede cambiar, ¿no? Yo te dije hace unos minutos, te dije que hace un par de meses estuve en Alemania, invitado Sí. por el gobierno alemán, ¿no? Ujú. En Alemania es menos del 30% La quienes reinciden, reincidencia. ¿no? Menos del 30. Menos del 30. ¿Qué significa esto y cómo hicieron los alemanes para que veamos lo que hay que hacer en Uruguay, A ver. básicamente? Es lo mismo que se hizo en España, es lo mismo que se hizo en otros países. Década del 70, hace 50 años, el gobierno alemán llegó a la conclusión de que tenía cada vez más presos, era cada vez más caro y eso no estaba ayudando a la seguridad pública. Hace 50 años en Alemania estaban en nuestra foto. Ahí va, no, con Ajá. menos delincuencia seguramente, pero con la misma foto, es decir, un sistema cada vez más caro, con cada vez más presos, con una reincidencia altísima y por tanto, como consecuencia, un delito que no bajaba, Bien. ¿no? Y dijeron, se acabó. Es decir, acá tenemos que empezar a hacer lo que en aquel momento solamente hacían los países de Europa del Norte, ¿no? Dinamarca, Noruega, todos estos países que siempre son los precursores en este tipo de temas, dijeron vamos a empezar a invertir para reformar nuestro sistema penitenciario para poder bajar la reincidencia. Es decir, lograr que los presos salgan mejor de lo que entraron y logren no tener que reincidir, ¿no? Ahí empezaron a invertir. A los pocos años empezaron a ver cómo ese sistema daba resultado, cómo las personas salían de prisión teniendo básicamente habilidades laborales, ¿no? Es decir, ¿Invertir en qué, entonces? en eso, o sea, tenemos que invertir en que las personas se levanten a las 7 de la mañana, limpien la celda, desayunen y a partir de ahí tengan, según sus necesidades, educación, habilidades laborales, laburo y que logren salir de prisión ya sabiendo cómo manejar máquinas, cómo manejar algo que se precisa en el mundo laboral. Ujú. Eso es lo que ellos hicieron, empezaron a hacer en los años 70, ¿no? Al poco tiempo empezaron a ver cómo la reincidencia bajaba y como consecuencia bajaba el delito también afuera de las cárceles. Comprendo. Y ahí lo que empezaron a hacer es, bueno, tenemos que invertir todavía más, porque esto da resultados. Invirtieron, invirtieron, invirtieron. Hoy, 50 años más tarde, menos del 30% de los penados reincide y los niveles delictivos son prácticamente inexistentes. Es decir, Alemania tiene una tasa de homicidios que es 10 veces menor que la nuestra y el delito común, no es un tema de discusión pública, no existe. Es como si yo te hablara de, no sé, la política espacial del Uruguay. No existe. Es un tema que no está en discusión porque a nadie le preocupa. Bueno, en Alemania las rapiñas, los asesinatos, las violaciones tampoco son un tema, salvo que pase algo esporádico que por supuesto que puede pasar, ¿no? Pero no es un tema. En Uruguay llevamos por lo menos 50 años de atraso. Diego, a mí me alegró mucho ver personas con tu formación y con tu experiencia formaran parte del equipo técnico. Tengo entendido que eso viene siendo así. Uruguay deja espacio a los equipos técnicos a la hora de asesorar en las políticas públicas. Pero ¿se siente esa incidencia? ¿Te parece que vamos a seguir en el mismo camino en el Uruguay? ¿Tenemos clara esta hoja de ruta? ¿Nuestros políticos tienen clara la hoja de ruta que debiéramos recorrer? A ver, como todo es relativo, ¿no? Es decir, Uruguay seguramente le da mucho más espacio a lo técnico que Honduras.
Comprendo. central, ¿no? Seguramente. Ahora, no le damos ningún espacio si nos comparamos con los países a los cuales nos queremos parecer. Ninguno, ¿no? Y una de las razones por las cuales, creo yo, desde mi punto de vista, una de las razones por las cuales la inseguridad es el problema principal de los uruguayos es porque no tenemos recursos humanos especializados en la materia. O sea, Uruguay no tiene dónde formar a personas en materia de seguridad pública, seguridad ciudadana o criminología o como tú lo quieras llamar. Si vos mañana querés formarte en la materia, no tenés dónde, tenés que irte al extranjero. Es así. Uruguay es así. O sea, Pero eso Uruguay, es el o sea, tema, podés es el tema fijarte. central de la campaña, o para muchos lo es, y podrá gustarnos o no que lo sea, pero como concepto no tenemos dónde formarnos en un tema que aparentemente nos importa tanto. No hay ninguna universidad del Uruguay que forme, que tenga licenciaturas, que tenga posgrados, diplomas, maestrías, doctorados. No hay absolutamente nada, nada. Tenés que irte a Argentina, a Chile, a Brasil, a España, donde vos quieras, como fue mi caso. No tenés que irte a otro lado porque acá no hay, simplemente no hay, Sin duda, ¿no? ahí hay que trabajar. Evidentemente, ¿no? Entonces, eso hace también que los técnicos que haya estén formados en el extranjero, este, hace que en los partidos políticos no haya especialistas en el tema generalmente, más allá de penalistas o fiscales, por ejemplo, pero son una pata de la seguridad pública, ¿no? Es decir, Claro. cuando vos estudiás criminología, la primera hoja del manual te dice básicamente eso, te dice la policía es un actor que lo que logra hacer es controlar el delito, no reducirlo. Para reducirlo tenés que hacer esto, esto y esto, ¿no? Ese conocimiento técnico en Uruguay o no existe o escasea, ¿no? Y es una de las razones por las cuales no logramos tener políticas de seguridad efectivas, ¿no? Acá hay un símil que para mí es muy interesante, que es el de la economía. En Uruguay, la economía, la política económica era, digamos, siendo injustos, un desastre hasta la década del 80, más o menos. Es decir, teníamos los mismos problemas que Argentina, una inflación galopante, Ujú. ¿no? Acuérdense de nuestros Moneda billetes de 1.000 pesos, débil, ¿no? Es decir, credibilidad baja, sí. ahí va, un desastre absoluto. En parte, ¿por qué? Porque no teníamos economistas. En Uruguay no existía la Facultad de Economía y los ministros de Economía eran empresarios. Pero no Ajá. existía la economía como disciplina ni economistas que luego permearan en los partidos políticos y en el gobierno, ¿no? Y hubo toda una política excepcional por la cual se creó la Facultad de Economía, se mandaron profesionales al extranjero para que se formaran con becas, Sí. volvieran a Uruguay y se les dieron puestos claves en el Banco Central, en el Banco Hipotecario, en el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera, ¿no? De vuelta, es con lo que empezamos la charla, ¿no? Áreas de política pública donde Uruguay avanzó y de alguna forma se sumó al tren del desarrollo y áreas que dejamos completamente a la deriva, como es los temas de política de drogas, la política educativa y sin duda alguna la política de seguridad, ¿no? O sea, no puede ser que uno en Uruguay no pueda formarse en estos temas, es que ya llega a un punto del ridículo, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo te diría que, bueno, sí, yo tuve la suerte y el gusto, porque es lo que a mí me gusta hacer, de poder asesorar al Ministerio del Interior, pero sin duda que faltan personas preparadas, sin lugar a dudas, ¿no? Faltan muchas personas preparadas. Diego, te quiero agradecer mucho la charla que nos diste. Aprendimos un montón de cosas, nos aportaste un montón de datos y nos gusta tener en el programa este tipo de mirada serena, objetiva, de muy bajo nivel de sesgo partidario, pero que apunta a las buenas intenciones y a tratar de que el país mejore en sus aspectos tal vez más oscuros. Un país que tiene tantas cosas maravillosas, sin duda tiene acá grandes nubes oscuras en las cuales tenemos que trabajar. Muchas gracias por este ratito en Hijos de Punta. A vos, Rael, muchas gracias y gracias a todo el equipo y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.